Los restos desgarrados de un bombardero modelo B-24, conocido como Green Hornet, flotan como una sombra errante en el inmenso y cruel Pacífico. La aeronave, otrora orgulloso coloso del aire, ahora es una cáscara rota, despojada de todo heroísmo. En una balsa que apenas desafía al océano, 3 aviadores estadounidenses luchan contra la vastedad, la desesperación y el hambre. 47 días. Ese es el tiempo que han pasado a la deriva. Un tiempo que no mide solo días, sino sufrimiento. La comida y el agua son meros recuerdos, evaporándose como el aliento sobre el mar. El segundo teniente Louis Zamperini, cuya voluntad es más resistente que su agotado cuerpo, fija la mirada en el horizonte. Cada parpadeo es una súplica muda, cada exhalación un intento por negar la derrota. A su lado, sus compañeros cargan rostros que han dejado de parecer humanos. Las mejillas hundidas, los ojos de cristal. El hambre y la sed son enemigos silenciosos que no se detienen ni para dar tregua. Y entonces, sin advertencia, el océano despierta. Una sombra inquietante se desliza bajo las aguas. Una aleta aparece, cortando la superficie como una guillotina afilada. El terror, tangible y frío, se filtra en el aire. Zamperini cruza una mirada con uno de los suyos. Esa mirada no necesita palabras. Saben lo que enfrentan. Sus armas, frágiles remos de madera, se ven patéticas contra el depredador perfecto de la naturaleza. El silencio entre ellos lo dice todo. Aquí no hay discursos heroicos ni promesas de supervivencia. Aquí hay un entendimiento crudo, el tiburón es solo un capítulo más en el interminable libro de su sufrimiento. Pero incluso frente a esa aleta, afilada y amenazante, ni Louis ni sus compañeros imaginan que lo peor está por llegar. Louis Zamperini nació un 26 de enero de 1917, en Olean, Nueva York, hijo de Anthony Zamperini y Louise Dossi, emigrantes italianos que cargaron a cuestas sus sueños desde Verona. Su infancia fue un cóctel explosivo de fe y rebelión. Criado en un hogar católico devoto, Louis parecía destinado a caminos rectos, pero el humo de sus primeros cigarrillos y el tintineo de botellas vacías narraron otra historia. La vida, sin embargo, pareció ensañarse desde temprano. 2 veces, el destino lo llevó al borde del abismo, primero, cuando un incendio en su casa estuvo a punto de reclamarlo, y después, cuando un accidente en una plataforma petrolífera casi lo envió al fondo del agua para siempre. Pero Louis Zamperini no era alguien que se hundiera fácilmente. Los matones eran una plaga cotidiana en la vida de Louis Zamperini. Cada día se convertía en un campo de batalla donde pelear no era una opción, sino una necesidad para sobrevivir. Fue esa cruda realidad la que empujó a su padre a enseñarle boxeo, no como deporte, sino como defensa personal. Y lo que comenzó como un acto de protección terminó revelando un talento innato. El ring no solo se convirtió en su refugio, sino también en el lugar donde abrazó la violencia como una forma de vida. Más tarde, recordaría con una sonrisa oscura a sus antiguos acosadores: me encantaba golpearles la tarde encima a cada uno de ellos, pero era tan bueno en eso que comencé a deleitarme con la idea de vengarme. Estaba algo adicto a ello. Corría el año 1936, y el joven Zamperini tenía un objetivo claro: los Juegos Olímpicos de Verano en Berlín, celebrados en el corazón del Reich de Hitler. Compitiendo en los extenuantes 5.000 metros bajo una ola de calor sofocante, empató con su compatriota Don Lasch. Esa hazaña lo convirtió en el atleta estadounidense más joven en clasificarse para los Juegos Olímpicos de Berlín. En la gran cita olímpica, Zamperini no alcanzó el podio, terminó en 8º lugar. Pero su última vuelta fue tan espectacular que atrajo la atención de Adolf Hitler en persona. Tras la carrera, el líder nazi, con su característica frialdad, se acercó al joven estadounidense y lo saludó con las ahora infames palabras: «Ah, tú eres el chico con el rápido final». Sin embargo, la velocidad, la valentía y los instintos de Louis Zamperini no estaban destinados únicamente a la pista. 3 años después de esos Juegos Olímpicos de verano, el mundo cambió. Alemania volvió a estar en el centro de atención mundial, pero esta vez no como un anfitrión deportivo, sino como un invasor. La Segunda Guerra Mundial ya había comenzado.
En septiembre de 1941, Zamperini dejó atrás los estadios y entró en el turbulento universo de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Con un corazón que aún latía con la fuerza de un corredor de élite, abrazó las duras exigencias de la vida militar. Su determinación y carácter lo llevaron a ascender rápidamente al rango de segundo teniente, demostrando que su espíritu combativo no conocía límites, ni en la pista ni en el campo de batalla. La primera misión de Louis Zamperini se perfilaba con un aire lúgubre, casi profético. Había asumido el rol de bombardero a bordo de un modelo B-24 Liberate, apodado Superman, aunque los pilotos preferían llamarlo de una manera más siniestra, el ataúd flotante. El primer destino era la tranquila isla pacífica de Funafuti, pero aquel paraíso en medio del océano solo era el punto de partida de una leyenda que estaba a punto de forjarse. Para abril de 1943, los cielos del Pacífico eran un infierno rugiente, plagados de explosiones y zumbidos de motores que anunciaban la guerra. Allí estaba el Superman, cortando las nubes, mientras el corazón de Zamperini latía con fuerza desbocada. Se acercaban a Nauru, una fortaleza japonesa rodeada por el vasto azul. Como bombardero, su tarea era una sola: destruir. Sus ojos se clavaron en el objetivo, enmarcado como un retrato entre las puertas del compartimiento de bombas que se abrirían con un chirrido metálico. Era un momento que contenía toda la violencia de la guerra en un solo acto. Zamperini inhaló profundamente y dejó caer la carga, bombas de propósito general de 500 y 1000 libras. El mundo pareció detenerse un instante antes de que el estruendo de las explosiones llenara el aire. La isla se envolvió en llamas y el humo ascendió en espirales hacia el cielo, dibujando un paisaje infernal. La misión estaba cumplida. Pero la calma dura poco. Mientras el Superman comenzaba el viraje de regreso, el verdadero infierno llegó desde arriba. 3 cazas japoneses, modelos Mitsubishi A6M Zero, emergieron de las nubes como depredadores en cacería. Los mismos aviones que habían lanzado el ataque sorpresa sobre Pearl Harbor ahora descendían sobre ellos con una precisión mortal. El corazón de Zamperini bombeaba con la fuerza de un tambor de guerra mientras las balas comenzaban a llover sobre ellos. Las ametralladoras japonesas dispararon sin tregua, perforando los motores y desgarrando el fuselaje del B-24. El metal se astillaba, los sistemas vitales se desmoronaban, y el sonido de los impactos era ensordecedor. El Libertador se sacudió como una bestia herida, luchando por mantenerse en el aire. Dentro de la cabina, reinaba el caos. Las alarmas se chillaban, los gritos de los tripulantes se mezclaban con el estruendo, y el aire estaba cargado de la adrenalina que solo el miedo puro puede generar. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. 5 hombres yacían heridos, atrapados en el vientre malherido del bombardero. Uno de ellos no viviría para contarlo. La sangre formaba un río espeso sobre la cubierta, mientras el humo tóxico llenaba el espacio reducido como un verdugo invisible. Cada jadeo era una súplica desesperada por oxígeno, cada movimiento un recordatorio del dolor. En medio de esta escena dantesca, Louis Zamperini encontró claridad. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, su entrenamiento olímpico cediendo lugar al soldado que la guerra había moldeado en él. Se movía con precisión quirúrgica, ignorando el caos y atendiendo a sus compañeros heridos con manos firmes y una voluntad implacable de no ceder ante el horror. Finalmente, tras una eternidad que pareció extenderse más allá del tiempo mismo, el Superman, maltratado pero indomable, surgió de la batalla y logró tocar tierra. El aterrizaje fue una mezcla de alivio y asombro. Los miembros del equipo de tierra se acercaron al bombardero, sus ojos reflejando incredulidad y terror. Allí, ante ellos, estaba el testimonio de una lucha brutal. 594 agujeros de bala y fragmentos de proyectiles perforaban el fuselaje, dejando al descubierto el infierno por el que habían pasado. Contra todo pronóstico, el Superman y gran parte de su valiente tripulación habían sobrevivido. Pero la nave, ese coloso de acero que había soportado lo impensable, ya no podía volar.
Había cumplido su última misión. La tripulación restante fue trasladada a Hawái, un respiro momentáneo antes de que el destino volviera a llamarlos. Zamperini y sus compañeros recibieron nuevas órdenes, esta vez para localizar una aeronave y su tripulación desaparecidas en el inmenso teatro del Pacífico. Sin embargo, el nuevo encargo llegó con un trágico presagio. Fueron asignados al B-24 Green Hornet, una máquina con la reputación de ser un limón defectuoso, temida entre los pilotos por sus problemas mecánicos crónicos. Louis Zamperini, siempre estoico, aceptó la misión con la misma determinación que lo había llevado a enfrentar tanto en su vida. Era el 27 de mayo de 1943 cuando el destino desató su furia. Durante una misión de búsqueda crítica, el Green Hornet sucumbió a una falla mecánica catastrófica. La aeronave comenzó a temblar violentamente a unas 850 millas al sur de O, un lugar donde el océano parecía infinito y la esperanza se diluía en el horizonte. Dentro de la cabina, las alarmas gritaban como si anunciaran el fin. Zamperini agarró los controles, luchando contra una máquina que ya no respondía. El bombardero se inclina peligrosamente hacia un lado mientras el metal crujía y se retorcía bajo la presión. El impacto fue brutal. El Green Hornet se estrelló contra las olas con una fuerza descomunal, desintegrándose en un caos de agua helada y escombros metálicos. El Pacífico, implacable y voraz, comenzó a engullir los restos, llenando la cabina con agua mientras los hombres luchaban desesperadamente por escapar. Entre los pocos que lograron emerger estaban Louis Zamperini, el piloto Russell Allen Phillips y Francis McNamara. Con sus cuerpos magullados y sus almas al borde del abismo, enfrentaron una nueva y cruel realidad. Estaban solos, a casi 1000 millas de cualquier tierra firme, rodeados por un enemigo invisible y hostil. A la deriva en una balsa frágil, el trío encontró una existencia al borde del colapso. Las raciones eran escasas, una burla cruel de la necesidad, y no había agua potable más allá de las caprichosas lluvias que el cielo, en su voluble misericordia, les ofrecía. Sobrevivían con lo que podían atrapar, peces crudos arrancados del océano con manos temblorosas y aves desprevenidas que tenían la desgracia de posarse en su refugio flotante. Pero no eran los únicos habitantes de ese mar infinito. Las sombras de tiburones patrullaban bajo la balsa, un recordatorio constante de que la muerte estaba siempre a un latido de distancia. Y mientras el sol abrasador transformaba el día en una tortura y las noches se convertían en abismos de frío y soledad, los tres hombres se aferraban a la vida con una tenacidad que desafiaba la lógica. El mar, implacable y vasto, parecía haber agotado todas sus formas de tortura. Pero un día, cuando las semanas de sufrimiento ya se acumulaban como una lápida invisible sobre sus almas, lo impensable sucedió. Desde las profundidades surgió un nuevo enemigo, uno que no llevaba insignias militares ni hablaba en la lengua del imperio japonés, sino que encarnaba el instinto voraz de las criaturas de las profundidades. Un tiburón, atraído por el olor a sudor, sangre y desesperación, comenzó a circundar su refugio flotante. Francis McNamara, con un remo improvisado en las manos, se transformó en un gladiador de otra era. Cada golpe que lanzaba contra la bestia era una súplica de supervivencia, un intento desesperado por proteger la frágil línea que los mantenía aferrados a la vida. Louis Zamperini, siempre vigilante, apoyaba a su camarada, observando cómo el tiburón atacaba con la precisión de un depredador nato. Pero aquel día, la fortuna, o tal vez la pura obstinación humana, estuvo de su lado. El tiburón finalmente se retiró, perdiéndose en el abismo azul del océano. Zamperini se negó a dejar que la desesperación engullera a sus compañeros. El sol era su verdugo durante el día, abrasándolos sin tregua, mientras que las noches eran un recordatorio cruel de la fragilidad humana, con temperaturas que caían en picada, dejándolos temblando hasta los huesos. En ese teatro de extremos, cada minuto era una batalla. Con las pocas herramientas que habían rescatado de los restos del avión, los tres hombres intentaron manipular su destino. Sus ojos, cada vez más hundidos, se alzaban al cielo en busca de algún avión salvador, alguna señal de que el mundo no los había olvidado. Sus esfuerzos eran desesperados, ondeando improvisados mensajes de ayuda, pero los aviones que pasaban eran como fantasmas que ignoraban sus gritos silenciosos. En medio de esa desesperanza, un destello de ingenio les desarrolló algo de control.
Lograron liberar 2 pequeñas balsas de los restos del Green Hornet, transformándolas en botes salvavidas rudimentarios. En esas balsas, su mundo se redujo a un lienzo de agua interminable y un cielo indiferente. Pero sobrevivir requería más que voluntad, necesitaban comida y agua. Los hombres demostraron ser inventores en la adversidad. Capturaron albatros, y aunque devoraban con avidez su carne cruda, cada captura era más que una comida, era una victoria contra un enemigo que no podía ver. Con las plumas del ave, diseñé un cebo para atraer peces, pescando con manos temblorosas que no podrían permitirse el lujo de fallar. Cada bocado era un pequeño triunfo, una tregua temporal en su lucha contra el hambre voraz. Los días se alargaron en semanas, y el desgaste físico y emocional comenzó a reclamar su precio. Cada mirada al horizonte era un recordatorio cruel de la vastedad del océano, de la indiferencia del mundo ante su sufrimiento. Francis McNamara, que había luchado con tanta valentía contra el tiburón, fue el primero en ceder. Después de 33 días a la deriva, la inanición y la exposición finalmente lo vencieron. Zamperini y Russell Phillips, con el corazón roto pero decididos, envolvieron el cuerpo sin vida de su amigo en lo que pudieron improvisar como sudario. Lo empujaron suavemente al agua, viendo cómo el océano, que había sido su carcelero, se convertía en la tumba de su compañero. Era un acto solemne, un adiós lleno de respeto, pero también un recordatorio de lo cerca que ellos mismos estaban de ese destino. El día 47 trajeron una mezcla de emociones que solo el Pacífico podía ofrecer. Al avistar las Islas Marshall, Zamperini y Phillips sintieron que sus corazones se llenaban de una esperanza que hacía semanas no habían experimentado. Pero esa chispa fue rápidamente apagada. La armada japonesa también los vio, y cualquier posibilidad de evasión se desvaneció en un instante. La captura fue inevitable. Era un rescate que venía con cadenas. Su odisea en el océano había terminado, pero otra prueba, más cruel y despiadada, estaba a punto de comenzar. El infierno no siempre llega en un estallido. A veces, se filtra lentamente, en golpes sordos y gritos sofocados, en días que se arrastran como una agonía perpetua. Para Louis Zamperini y Russell Phillips, ese infierno comenzó con su captura. Apenas puestos bajo custodia de la armada japonesa, fueron arrojados a una brutal realidad que no conocía tregua. Las golpizas eran una bienvenida perversa, los gritos de dolor, una banda sonora macabra de su nueva vida. La tortura se convirtió en su pan diario, una constante que persistiría hasta el amargo final de la guerra, en agosto de 1945. El primer capítulo de su cautiverio se escribió en el atolón de Kwajalein, un rincón remoto que los estadounidenses llamaban irónicamente la isla de la ejecución. Allí, la muerte parecía más cercana que nunca, y cada día sobrevivido era una victoria pírrica. Tras 42 días de un sufrimiento que desafiaba toda lógica, los trasladaron al campo de prisioneros de guerra en Funa. Pero Funa no era un campo cualquiera. Era un purgatorio para aquellos que no existían oficialmente, hombres sin nombre ni estatus que estaban retenidos fuera de cualquier protección de la Convención de Ginebra. En Funa, la degradación era sistemática. Zamperini, reducido a una sombra de sí mismo, se enfrentó a abusos que transformaban cada día en una espiral de desesperación. Los golpes caían con la regularidad de un reloj macabro, pero los captores japoneses no solo querían quebrantar su cuerpo, querían aplastar su espíritu. Para un hombre que había volado sobre el Pacífico y corrido en las pistas de Berlín, el encierro y la humillación eran cadenas tanto físicas como psicológicas. Sin embargo, la guerra tiene un talento especial para exprimir la humanidad incluso en los momentos más oscuros. Durante su tiempo en Funa, los captores le ofrecieron a Zamperini un atisbo de esperanza, la posibilidad de enviar un mensaje a su familia. Lo llevaron a Radio Tokio, el núcleo de la propaganda japonesa, y le dieron un micrófono. «Di que estás vivo», le dijeron. Louis, hambriento y débil, ayudó. Fue breve. Apenas un susurro entre la estática, un mensaje para que su familia supiera que no había muerto. Pero aquella concesión fue una trampa. Los japoneses querían más, mucho más. Querían que Zamperini renegara de su patria, que hablara contra Estados Unidos. La oferta era clara: comida, ropa y tratamiento humano a cambio de su voz como arma de propaganda.
Louis se negó, su lealtad inquebrantable. La respuesta de sus captores fue tan cruel como predecible, una intensificación de las golpizas, el hambre y la tortura. Los meses transcurrieron como un desfile de horrores. En Funa, los días eran interminables, pero las pesadillas no terminaron allí. Zamperini fue trasladado al campo de prisioneros de Mori, cerca de Tokio, un lugar donde la supervivencia se medía en cucharadas de arroz y golpes diarios. Desde allí, su odisea lo llevó a Naoetsu, una instalación aún más desolada en el norte de Japón. Si Funa era un purgatorio, Naoetsu era el infierno mismo. En Natsu, Zamperini se encontró con su peor verdugo, Mutsuhiro Watanabe, conocido por los prisioneros como el pájaro. Alto, delgado y con una mirada de hielo que parecía atravesar el alma, Watanabe no solo era un guardia, era un sádico en toda regla. Su crueldad era meticulosa, casi artística. Golpeaba a Zamperini con tanta regularidad que otros prisioneros aprendieron a evitar mirar, incapaces de soportar el espectáculo de una brutalidad tan metódica. Para Watanabe, Zamperini era un desafío, un hombre que se negaba a quebrarse, un espíritu que, a pesar de estar en el límite, seguía resistiendo. Aquella resistencia parecía irritarlo aún más, empujándolo a infligir castigos que bordeaban lo inhumano. Con cada golpe, con cada insulto, Zamperini sostenía su mirada, como si al hacerlo pudiera recordarle a su carcelero que no todo se puede destruir. Cuando terminó la guerra, Mutsuhiro Watanabe se desvaneció como un espectro, desapareciendo en la confusión del Japón derrotado. Su nombre, sin embargo, fue inscrito en una lista negra, una de las 40 personas más buscadas por el general Douglas MacArthur. El mundo había reconocido finalmente lo que Zamperini y sus compañeros de prisión habían soportado. A pesar de todo, Zamperini sobrevivió, pero el costo fue incalculable. La guerra había terminado, pero su lucha por superar las cicatrices, tanto físicas como emocionales, apenas comenzaba. El sol del mediodía golpeaba implacable sobre el campo de prisioneros, como si quisiera ser un cómplice silencioso de la brutalidad que se gestaba. En el centro del patio, Louis Zamperini estaba de pie, los músculos tensos, el sudor recorriendo su rostro. Sobre su cabeza, una viga de madera masiva que parecía diseñada para quebrar a cualquier hombre. Mutsuhiro Watanabe, con una sonrisa perversa en el rostro, lo observaba desde una corta distancia, disfrutando del espectáculo. «Si la bajas, te mato», había advertido, su voz cargada de una fría crueldad. La viga no era solo un peso físico, era un símbolo del intento de Watanabe por doblegar la voluntad de Zamperini, por reducirlo a nada más que a un cuerpo cansado. Pero Louis, temblando de esfuerzo, se negó a ceder. Sus piernas tambaleaban, la vista se le nublaba, y cada segundo parecía una eternidad. A pesar del dolor que lo quemaba, mantuvo la mirada fija en su captor, desafiándolo en silencio. Era una batalla invisible, más allá de la madera y los músculos, un duelo de espíritus que Louis no estaba dispuesto a perder. Cuando finalmente cayó exhausto, lo esperaban los golpes, duros y despiadados. Pero no había victoria para Watanabe. Cada bofetada, cada insulto lanzado contra Zamperini, era como arrojar gasolina a una llama que se negaba a extinguirse. La crueldad física solo alimentaba su determinación de resistir. En el fondo de su mente, un mantra se repetía una y otra vez: sobrevivir. La figura de Watanabe, con su sadismo calculado, era solo una de las sombras que marcaban la existencia de Zamperini. Sin embargo, entre aquella desolación surgían también destellos de humanidad, pequeños actos de resistencia colectiva que mantenían a los prisioneros anclados a su humanidad. Fue en aquel infierno donde Louis compartió campo con Greg Papi Boyington, un héroe de guerra cuyos relatos de valentía en los cielos eran legendarios. Boyington, en sus memorias via the Black Ship, recuerda cómo Zamperini utilizaba sus conocimientos culinarios para elevar el ánimo de sus compañeros. En medio de la escasez y el hambre, Louis recreaba recetas italianas con la fuerza de su memoria, describiendo cada detalle con tal precisión que los hombres podían casi saborear los platillos. Aquellas sesiones improvisadas no llenaban sus estómagos, pero alimentaban sus almas. Por un momento, los alambres de púa se desvanecían, y los prisioneros eran transportados a un mundo donde la guerra no existía, donde la comida significaba hogar y alegría.
Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, la familia de Zamperini vivía en una incertidumbre desgarradora. Inicialmente, las autoridades lo declararon desaparecido en acción, una frase que dejaba la puerta abierta a la esperanza, pero también al temor. Sin registros oficiales de su condición como prisionero de guerra, no había certezas. Un año y un día después de su desaparición, el golpe final llegó. Fue declarado oficialmente muerto en combate. Para su familia, aquello fue un mazazo devastador, una sentencia que parecía sellar el destino de un hijo, hermano y amigo amado. Las cartas cesaron, las oraciones se multiplicaron, y las lágrimas llenaron el vacío dejado por la ausencia de respuestas. Pero la realidad estaba muy lejos de aquella fría notificación oficial. En el corazón de un Japón que tambaleaba bajo el peso de la guerra, Louis Zamperini seguía luchando. Su resistencia, su ingenio y su fe en un futuro más allá de las alambradas lo mantuvieron con vida. Y, contra todo pronóstico, un día regresó. No como un hombre derrotado, sino como un testamento viviente de la capacidad humana para resistir incluso en las circunstancias más brutales. Su regreso no solo desmintió su muerte, fue una victoria contra el odio, una prueba de que incluso el espíritu más acosado puede prevalecer. Este vídeo está bien, pero, si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.